queridos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este curso que se titula El Dios que protege. Y en nuestra clase número 3 vamos a ver el tema El Dios que protege en medio del fuego. Entonces yo le voy a pedir por favor a mi hermanita Patti González si me hace el favor de dirigirnos en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Adelante, Patti, por favor. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias en este momento, amado Dios, por reunirnos nuevamente, Señor, en este hogar, en esta familia de 5 Internacional. Gracias, Señor, porque se dirigen con mucho amor y paciencia sobre nuestra vida, ya que no entendemos nada, solo es tu entendimiento en ellos, Señor, y plácidamente lo hacen con mucho amor y cariño. Te damos gracias, Señor, aún por tu paciencia, Señor, y gracias por la misericordia que muestras, Señor, en estas reuniones. Te rogamos que tú dirijas, Señor, a nuestra maestra, bendito Dios, que tú le dé la fuerza y la palabra, Señor, necesaria para nuestras vidas, para que se encienda ese fuego, Señor celestial, para que sea como esa zarza, Señor, que aunque ardía, Señor, no era una zarza que se componía para que pudiera consumirse, Señor, ese lugar. Gracias, Espíritu Santo, por tu gran bendición. Amén. Amén. Pues este es el tema que vamos a tomar esta noche y nuestro objetivo es aprender que la protección de Dios no consiste en evitar las dificultades, sino en sostener al creyente con su presencia en medio de ellas. Algunas veces, cuando pensamos en la protección de Dios, imaginamos que eso significa que nada malo nos va a pasar, como si caminar con Él nos garantizara una vida sin problemas y sin dolor, tal vez sin momentos difíciles. Y sin darnos cuenta, empezamos también a creer eso en nuestro corazón. Entonces, cuando llega una prueba, una enfermedad, una pérdida, una situación que nos duele, algo dentro de nosotros se sacude. Y a veces comienzan a surgir preguntas muy humanas, diciendo, ¿soy yo la que estoy mal? ¿O qué hice mal? ¿O por qué me pasa siempre a mí esto? ¿Será que Dios ya no está conmigo? Pero la realidad nos muestra que la palabra de Dios nos dice cosas muy diferentes. La protección de Dios no significa que nunca habrá fuego, significa que Él no te deja solo cuando estás en medio del fuego. Porque no se trata de todo lo que Dios evita, sino de todo lo que Dios sostiene. Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron jóvenes judíos llevados cautivos a Babilonia cuando su nación fue conquistada. Desde muy temprano en sus vidas fueron arrancados de su tierra, de su cultura y de todo lo que conocían. Incluso sus nombres les fueron cambiados y fueron llevados a vivir en un ambiente completamente ajeno a su fe. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, vemos que fueron seleccionados junto con otros jóvenes para ser preparados para el servicio del rey. Eran inteligentes, capaces y con una apariencia muy peculiar y destacada. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante es que tenían un corazón firme para con Dios. Aún estando en un contexto pagano, ellos decidieron no contaminarse. No negociaron sus convicciones, aunque eso significara ir en contra del sistema que los rodeaba. Desde el inicio mostraron una fe sólida, una obediencia silenciosa pero firme. Dios respaldó esa fidelidad. Les dio gracia, favor, sabiduría y entendimiento, al punto de que destacaron más que los demás. No solamente sobrevivieron en Babilonia, sino que prosperaron espiritualmente en medio de ella. Así que para este momento, Sadrach, Mesach y Abed-nego ya no eran solamente jóvenes cautivos, eran hombres probados, firmes en su fe y usados por Dios en medio de un entorno completamente adverso. Y es que en ese contexto, donde enfrentan una de las pruebas más intensas de su vida, que fue aquel terrible horno de fuego. Y me surge una pregunta, hermano querido, si hoy te encontraras en tu propio horno de fuego, ¿qué sería lo que sostendría tu fe? ¿Las circunstancias que ven tus ojos o la certeza de que Dios te acompaña y está ahí contigo? Este es nuestro pasaje de estudio, Daniel capítulo 3. Lo vamos a desarrollar en 4 bloques.
Nuestro bloque número 1 se titula Se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey ha levantado. Y vamos a tomar como texto de estudio Daniel 3, 1 al 7. Si alguien me hace favor de darle lectura a Daniel 3, versículos 1 al 7. Está Amén, en sus... hermana. Adelante, hermana, por favor. Gracias, Susi. Se te cerró tu micrófono, Susi. No sé si fue accidental. Sí, disculpe. No te Dice preocupes. dice la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. Muchísimas gracias, Susi Preciosa. Así que vemos que nuestro texto inicia diciendo: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Imagínense, hermanos, las dimensiones de esta estatua de oro eran de aproximadamente 27 metros de altura, o sea, estaba súper gigante. 27 metros son más de un edificio de 8 pisos. Y de 2,5 metros de ancho, lo que la hacía notablemente pues gigantesca. Era una estructura de carácter monumental, diseñada para imponerse visualmente. Era una presencia intimidante y dominante imposible de ignorar. En el mundo antiguo, las esculturas monumentales eran símbolos visibles de poder, de dominio y de autoridad. La magnitud de la estatua buscaba imponer presencia, generar asombro y afirmar la supremacía del rey. En la cultura babilónica, el rey no solamente gobernaba políticamente, sino que también estaba vinculado a lo religioso. Era visto como representante de lo divino en la tierra. Por lo tanto, levantar una estatua de esta naturaleza era una declaración pública de que tenía gran poder político y además se unía con la adoración religiosa, todo en una sola expresión. A esto se suma la convocatoria masiva que el rey realiza. El texto dice ahí en el versículo 2 que envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Este tipo de reuniones formaban parte de un sistema cuidadosamente estructurado para consolidar el control del rey sobre todas las regiones bajo su dominio. Asistir y participar no solo era un acto de presencia, era una manifestación visible de lealtad.
El pasaje también menciona que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todo instrumento de música, debían postrarse y adorar la estatua de oro. En aquella época la música cumplía una función organizadora y también emocional. Era una señal precisa que indicaba cómo actuar, asegurando que la respuesta fuera simultánea y uniforme. De esta manera se eliminaba cualquier margen de duda o retraso en la obediencia. Era un elemento para pues sobresalir, ¿no? Para recalcar la obediencia. Otro elemento clave es la expresión pueblos, naciones y lenguas. En el imperio babilónico, pues sabemos que era multicultural y además multilingüe. Ellos no buscaban eliminar las diferencias culturales, pero sí exigían que todos, sin importar su origen, se sometieran a una misma autoridad y participaran en actos que reafirmaran esa unidad impuesta. El acto de inclinarse rostro a tierra, vean nada más hasta dónde llegaba la adoración, tenían que estar postrados. Implicaba un reconocimiento total de autoridad, una sumisión a esa autoridad y además adoración. En este escenario, la línea entre lo político y lo religioso desaparece completamente. Obedecer al rey se convierte en un acto de culto. Por todo esto, el decreto establece una consecuencia inmediata y además extrema. En versículo 6 leemos, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Quien no obedezca será arrojado a un horno ardiente. Este tipo de castigo refleja la naturaleza del poder en ese tiempo que era absoluto, visible y sin espacio para la disidencia. La rapidez y la severidad del castigo buscaban corregir y también intimidar y disuadir a cualquiera que considerara resistirse a semejante mandato. Así como en Babilonia, actualmente el sistema del mundo sigue operando y sigue operando, hermanos, con el mismo principio: buscar ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios en el corazón del ser humano. Hoy no se levantan estatuas visibles, pero sí otras estructuras, como por ejemplo el éxito, la aceptación, el reconocimiento personal, las ideologías y otros estilos de vida que comienzan a competir, a veces sutilmente y a veces descaradamente, con la lealtad a Dios. Y peor aún, porque no siempre parecen incorrectos. Poco a poquito, de forma muy sutil, comienzan a convertirse en el centro de nuestras decisiones. En Babilonia existía una presión colectiva. Actualmente el entorno impulsa, normaliza y en muchos casos exige que nos alineemos. Y es ahí donde el creyente puede sentirse intimidado, ¿verdad? Por miedo al rechazo, por la crítica o por las consecuencias que trae que nuestra ideología nos haga no encajar, nuestra convicción de fe nos haga ser segregados. De esta manera, la idolatría no siempre se presenta como una negación abierta de Dios, sino como una sustitución silenciosa. Es como permitir que algo más ocupe el lugar central que solamente le pertenece al Señor. Este pasaje nos confronta a reconocer que siempre va a haber algo compitiendo por nuestro corazón y que la decisión de a quién rendirle lealtad no es solo personal, sino constante. Preguntémonos esta noche, ¿hay algo a lo que me estoy inclinando hoy tal vez? A lo mejor no físicamente, ¿verdad? Como vemos en la imagen, pero sí con mi tiempo. ¿Hay algo que le estoy dedicando el tiempo que le correspondería a Dios? ¿Con mis pensamientos o con mis prioridades? ¿Hay algo que antepongo a lo que significa Dios? Porque al final la verdadera pregunta no es si creemos en Dios, sino si hay algo más que en la práctica está ocupando su lugar en nuestro corazón. Nuestro bloque número 2. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará. Este bloque abarca de Daniel capítulo 3, del versículo 8 al 18. Pero yo ahorita le voy a pedir a alguno de ustedes que me haga favor de leer Daniel capítulo 3, versículos 8 al 12 nada más. Por favor. Está en sus materiales también. Daniel 3,
8 al 12. Amén, hermana. Ah, Muchas gracias. Hacia adelante. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Amén. Muchas gracias, Susi hermosa, gracias. Entonces, como vemos, nuestro texto dice ahí en versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Esta acusación, como vemos, pues fue intencional. Los caldeos eran parte de la élite del imperio y vinieron con una amenaza, ¿verdad? Y vieron, perdón, en Sadrach, Mesach y Abednego una amenaza. Eran extranjeros, pero también hombres promovidos y que tenían firmes convicciones, lo que generaba competencia y tensión. A lo mejor, bueno, el texto no lo dice, ¿verdad? Pero no estaban en el mismo orden de ideas. Ellos eran fieles a Dios y pues si había alguna cosa que no fuera muy ética, pues ellos obvio que no le iban a entrar. Entonces estos dijeron, no, pues vamos a acusarlos. El decreto del rey creó el escenario perfecto para señalarlos, pues la orden era una orden pública, una acción visible y una consecuencia inmediata. Al acusarlos no solo señalaban una desobediencia, sino que aprovecharon la oportunidad para eliminar rivales y así fortalecer su posición dentro del sistema. Ay, no cambia la imagen. Ah, ya cambió. Qué bueno. Sin embargo, lo más significativo está en la forma en la que presentan la acusación. Ahí en versículo 9 dice que llegaron y hablaron al rey y le dijeron, Rey, para siempre vive. Como vemos, buscaron una expresión de honra, ¿verdad? Al decirle para siempre vive, buscando ganar su favor. Y luego le repiten paso a paso el decreto. Tú, oh rey, has dado la ley de que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todos los instrumentos de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hacen todo esto reforzando primero la autoridad del rey y el peso de la ley. Y finalmente presentan la situación como algo más que una simple desobediencia. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí ocurre otro giro clave. La falta deja de ser simplemente una infracción y se convierte en una ofensa personal, pues no solo dicen que no obedecen, sino que lo plantean como un acto de deshonra hacia el rey. De esta manera transforman la fidelidad al Dios verdadero en una aparente rebelión, lo que se pone de manifiesto en la reacción del rey. Vamos a leer ahora Daniel 3, versículos 13 al 15, por favor, para ver esta reacción que tuvo el rey. Él los escucha, ¿verdad? Pacientemente, que ya lo elogiaron, que quién sabe qué, y luego, pues, entonces él debe tomar una decisión. ¿Lo leo, hermana? Y gracias, Susi. ¿Del 13 a qué? Al Al 15, 15. por favor. Ok, dice la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Gracias, Susi. Como vemos, el rey en lugar de castigarlos de inmediato, porque pues esa era la cosa, ¿no? O sea, ya estaba la ley y ya estaba el veredicto final. Sin embargo, él lo primero los manda a traer y los confronta directamente, lo cual no era común en la época. No había segundas oportunidades en caso de semejante desobediencia pública, porque la autoridad del rey debía firmarse con rapidez. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues porque ellos no eran hombres comunes, sino funcionarios importantes dentro del imperio. El rey los conocía y los valoraba, por lo que decide confirmar personalmente la acusación y además darles otra oportunidad que le permitía mantener el control sin escalar el conflicto, buscando que ellos dijeran, híjole, pues no, pues sí, lo vamos, ya no lo volvemos a hacer, ahora sí nos vamos a alinear a lo que tú dices. Por esto, más que una pregunta, el rey ejerce presión directa, repite el decreto, les ofrece una segunda oportunidad de obedecer y deja clara la consecuencia inmediata, en caso de desacato, ¿verdad? Que no lo hicieran. Finalmente elabora el conflicto al declarar, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Colocando así su autoridad por encima de cualquier Dios. Así como el rey no eliminó de inmediato, no los eliminó de inmediato, el enemigo no siempre actúa quitándonos, ¿verdad? Sino seduciéndonos. Él sabe que hay valor en nuestras vidas, que hay propósito, que hay potencial en la vida de cualquier hijo de Dios. Y por eso busca que voluntariamente neguemos nuestra fe o digamos, sí, híjole, pues ya me desanimé. Ay, ¿sabes qué, hermano? Ahora sí me ando enfriando, ¿verdad? Y que pues ya vi tantas cosas que yo mejor, mira, ya mejor pues ya no quiero ir a la iglesia porque hay pura gente que no, ¿verdad? Que tiene doble cara. Y lo que busca el enemigo es que comprometamos nuestra lealtad al Señor. No solo se trata de una oposición directa, que pues también la tenemos, sino de una presión que ofrece salidas más fáciles, decisiones que parecen pequeñas, pero que implican inclinar nuestro corazón hacia abandonar la vida de la fe. Hermanos, estemos atentos, porque el verdadero peligro no siempre es el ataque evidente del enemigo o del mundo tal vez, sino la invitación sutil y constante a ceder, a irnos alejando del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces leemos ahí en Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El rey dijo, ¿se acuerdan, verdad? Ahorita que acabamos de leerlo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Porque Nabucodonosor habla desde la posición del hombre más poderoso de su tiempo, que tenía una autoridad absoluta, frente a tres hombres cautivos, ¿verdad? Esclavos, sin recursos, sin defensa y sin una salida aparente. Sin embargo, la respuesta de estos siervos del Señor rompe completamente con esa lógica. No reaccionan con temor, no discuten, no se justifican, simplemente declaran, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esa respuesta muestra una gran convicción de fe. Ellos no necesitan argumentar porque su decisión ya fue tomada y conocen perfectamente al Dios en el que han creído, pues afirman, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, también nos librará. Ellos reconocen sin duda el poder del Señor, también saben quién es Él y confían en su capacidad y más aún no cuestionan su soberanía, pues dicen, ¿y si no?
Estas tres palabras elevan su respuesta a un nivel extraordinario, porque su fidelidad no está condicionada al resultado, ¿verdad? Dicen, si nos libra, qué bueno, y si no, y con eso ellos demuestran que no están sirviendo a Dios por lo que Él puede hacer por ellos, sino por quien Él es. Y esa, hermanos, es el servicio más puro, porque Dios es digno de ser servido. Entonces ellos dicen, pues si me va bien, qué bueno, y si me va mal, pues de todas maneras yo debo servir a Dios porque Él es mi rey, porque Él es mi todo, porque si a mí me quitan a Dios, mi vida no sirve para nada. Su postura y su fe con Dios no depende de ser librados, sino de permanecer fieles. Y están dispuestos a enfrentar el fuego antes de negar a su Señor. Imagínense. En ese momento, la fe deja de ser solamente una expectativa de a ver cómo nos libre el Señor y se convierte en una rendición absoluta a su perfecta voluntad y a su soberanía. Imagínense ese, si me toca morirme achicharrado, pues ya será tu voluntad, Señor, pero yo a ti no te traiciono. Responder de esta manera ante una amenaza real de muerte y una muerte cruel, porque imagínense ser quemado hasta chicharrarte, requiere mucho más que un valor momentáneo. Requiere un corazón confirmado en la convicción, una identidad firme de saber quién eres en Dios y una relación genuina con el Señor. Es el resultado de una vida que ya ha definido a quién le pertenece. Por eso cuando el poder humano los confronta, ellos no vacilan, porque su lealtad no está en negociación. Han entendido que Dios es digno de ser servido no solo cuando libra, sino aún cuando permite el fuego. En ese instante la pregunta del rey pierde fuerza y la respuesta de estos hombres revela una verdad eterna. Hay una fe que no se dobla, porque no depende de las circunstancias, sino de la certeza viva de quién es Dios. Hermanos, el perfil del creyente se define no por la ausencia de pruebas, sino por la firmeza de su fe en medio de ellas. Porque el creyente que honra a Dios no negocia su lealtad, aun cuando la presión es real y las consecuencias son terribles y evidentes. Su confianza no está basada únicamente en lo que Dios puede hacer, sino en quién es su Señor. Por eso, no sirve a Dios condicionado a recibir una respuesta favorable, sino desde una convicción profunda. Este tipo es un creyente que ya ha decidido antes de la prueba, que tiene clara su identidad y que no permite que él determine sus decisiones. Su fe dobla ante la intimidación, porque está arraigada en una relación real con el esencia que permite, no solo cuando Dios libra, bien cuando decide someter al fuego. Nuestro bloque número 3, el Dios en medio del fuego. Y vamos a leer Daniel, versículo que no les cueste trabajo, tengan a la mano sus materiales, ahí viene todo el pasaje de estudio completito, para que me hagan favor de leer versículos 19 y 20 de Daniel 3. Bueno, le voy a dar lectura yo. Nuestro pasaje inicia en versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase, imagínense, 7 veces más de lo acostumbrado. Y hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. En los sistemas monárquicos del antiguo, el rey no solo ejercía una autoridad política, sino que su palabra representaba poder absoluto. Ser desobedecido públicamente, lo cual afectaba su orgullo personal y además ponía en riesgo la excepción de su control ante el pueblo y sus servidores. Por ello, su enojo no es únicamente emocional, sino una reacción orientada a pues, reafirmar su dominio. La orden de calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado tampoco debe entenderse como una expresión cultural de intensificación máxima, ¿verdad? Así como de, bueno, ya no sé, vamos a decir, 10
troncos para que hagan, no sé, 70 está comunicando que el castigo debe ser llevado a su punto más extremo, sin medida ni moderación. Es una demostración pública de poder, de intolerancia absoluta ante la desobediencia. El texto también nos dice un detalle pues, que llama mucho la atención, pues dice que mandó a hombres muy vigorosos de su ejército para ejecutar esta orden. Este detalle es intencional. En la cultura militar de la época, los hombres más fuertes representaban capacidad física, pero también representaban disciplina, autoridad y eficiencia en el cumplimiento de las órdenes. El hecho de que hayan seleccionado específicamente hombres de gran fortaleza subraya la seriedad de la acción y la importancia de que no haya margen de error. O sea, esta era una condena, pero cerradita, ¿no? Ya bien asentada. Imagínense, además, esto representa un contraste bien grande porque se emplea la máxima fuerza humana posible para someter a 3 hombres que en términos visibles pues no representaban ninguna amenaza física, porque el énfasis no está en necesidad real de fuerza, sino en la exhibición de poder y control. Todo el proceso está diseñado para ser visible, contundente e intimidante para cualquiera que lo vea. Bueno, entonces vamos a leer ahora eh, Daniel 3, versículos 21 y 22. Si alguien me hace favor de darle lectura, Daniel 3, 21 y 22. Sí, hermano. Gracias, ¿Puede? Susi. Ok. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Muchas Ese gracias, Susi. era el Y 21 y 22, ¿verdad? ¿Mande? ¿Me puedes, me puedes leer 23? Sí. Dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Muchas gracias, Susi. El texto es que los siervos de Dios fueron arrojados al horno completamente vestidos y con sus mantos, con sus calzas, sus turbantes y demás prendas. En el contexto de la época, esto no era lo habitual. En una ejecución de este tipo, normalmente quitar las vestiduras formaba parte del proceso de humillación, los llevaban desnudos. O en algunos casos, en la preparación de este proceso, ¿verdad? Sin embargo, aquí son lanzados, pero con todo y ropa. Este detalle es para intensificar la gravedad de la escena, porque la presencia de múltiples capas de ropa, muchas de ellas inflamables, haría pues que se prendieran pero rapidito, hacía que fuera inevitable una combustión inmediata, no había posibilidad alguna de sobrevivencia. Todo estaba dispuesto para una destrucción total y además espectacular. A esto se suma otro elemento importante. La llama del fuego mata a los hombres que ejecutan la orden. Aquellos que en teoría estaban en una posición de fuerza, cercanos al rey y físicamente preparados para cumplir la tarea, y que demostraban el poderío del rey, no resisten la intensidad del fuego y son consumidos por el calor, mientras que los que son arrojados dentro, en condición de vulnerabilidad total, atados, vestidos y demás, permanecen con vida. Es bien interesante este dato, hermano, porque los que estaban atados y con ropa inflamable no se consumieron, mientras los que estaban a salvo, aparentemente, ¿verdad? Perecen calcinados. Y esto demuestra que la protección de Dios para sus hijos inicia antes del fuego. Desde el momento en que todo parecía estar en contra, Dios ya estaba obrando. Finalmente, el texto enfatiza que los 3 hombres cayeron atados dentro del horno. Esto añade un nivel más de imposibilidad. No solo estaban expuestos al fuego, sino que no tenían oportunidad ninguna de moverse, de defenderse o de escapar. Y luego nuestro texto declara, ahí en Daniel 3, 24,
echados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de dioses. El mismo rey que en momentos antes estaba seguro del resultado, ahora se ve obligado a cuestionar lo que observa. No hay duda en los hechos. Eran 3 hombres, fueron echados atados y el fuego había sido intensificado al máximo. Sin embargo, lo que rompe toda lógica humana es, ahora hay 4. Están sueltos y caminan sin sufrir daño alguno. Y aquí se encuentran 2 verdades fundamentales. Primero, pues ya no están atados. Aquello que el sistema utilizó para limitarlos, para asegurar su destrucción, ha desaparecido. Las ataduras no resistieron el fuego. Paradójicamente, el escenario diseñado para destruirlos se convierte en el medio que los libera. Ya no están en condición de vulnerabilidad, si ahora están en condición de libertad. Segundo, no solo están libres, sino que se pasean. No están luchando por sobrevivir ni intentando escapar. Se mueven con calma en medio del fuego. El lugar de mayor peligro se transforma en un espacio donde no hay angustia, sino una paz que desafía toda expectativa humana. A esto se añade un elemento aún más extraordinario, la presencia de un hombre. El rey lo describe como semejante a hijo de dioses, intentando explicar desde su entendimiento una manifestación claramente sobrenatural. Este cuarto hombre no fue echado al horno. Su presencia solo puede entenderse como intervención divina. Desde una perspectiva más amplia, ha sido reconocido como una teofanía o criptofanía, una manifestación del Señor Jesucristo mismo antes de su encarnación. Y es que el Señor Jesucristo está presente ahí en medio de la prueba. Así el relato revela que los hombres que fueron arrojados, atados, ahora están libres, caminando muy fieles y él por allá. Eso no sucedió así. Dios decidió hacerse presente en el momento más crítico de la prueba. Esta porción nos muestra con claridad el carácter del Dios al que servimos. No es un Dios lejano, sino uno que se acerca en medio del fuego. Los 3 hombres no fueron librados de entrar al horno, pero sí fueron guardados dentro de él. Y esto es porque muchas veces la protección de Dios no siempre consiste en evitar la prueba, sino en sostenernos en medio de ella. El fuego que había de destruirlos consumió únicamente aquello que los ataba. Y en ese mismo lugar donde todo parecía indicar muerte, ellos permanecieron con vida, libres y sin daño alguno. Pero la verdad más profunda es esta: no estaban solos. En medio del fuego estaba con ellos el Señor Jesucristo. Dios no envió únicamente ayuda, Él mismo se hizo presente. No observó de lejos, sino que entró en el fuego con los suyos. Así es nuestro Señor, así es el Señor Jesús. Cercano, fiel y presente. En medio de la prueba, Él te sostiene, te fortalece, te llena el corazón de una paz que no depende de las circunstancias. Su presencia no elimina el fuego, pero sí transforma completamente su efecto en ti. Hermanos, el mayor regalo de Dios no es simplemente librarnos del fuego, sino darnos a Cristo en medio de él. Porque cuando Él está presente, el fuego pierde su poder final. En Cristo tenemos la certeza de que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, quien camina a nuestro lado en cada prueba, dándonos de su paz, de su fuerza y de su bendita presencia constantemente. Y cuando el creyente vive esta verdad, puede atravesar cualquier fuego con la seguridad de que nunca está solo. Este es nuestro último bloque de la noche y se titula "Y vieron que el fuego no los había tocado, ni siquiera olían a humo". Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículos 26 y 27, por favor. Sí, hermana, Adelante, hermano Roberto. sí, ¿Sí? gracias. Disculpe la molestia. No es que me están pasando aquí unos mensajes. Pensé que era mi computadora, pero cuando usted habla, como que el internet lo tiene muy bajo. Entonces la imagen suya está completamente frisada.
pero a veces no se escucha, digamos, hay partes que no se cortan, como cuando usted llegó y dijo, lean de tal versículo del 19, no sé, que usted dice, bueno, yo lo voy a leer, es que no se escuchó bien. Entonces, por eso tal vez Ay, qué nadie, lástima. sí, hermana, yo no sé si tal vez será Oh, mejor que apague la cámara y tal vez fluya a el, ver. el audio, no sé, como usted guste. Es cosa suya, sí. Ay, Amén. mi hermano Roberto, sí. A ver, vamos a ver cómo la va a pagar, porque luego no sé. Es que yo le puedo apagar la cámara, Ay, pero no. no sé si después no puede encenderla. A ver, Sí. apáguela usted a lo mejor y no, ya pudiendo, ya. Ah, Ahí está. ya, Estoy perfecto. pudiendo mágicamente porque me ayudó mi hija. Gracias. Gracias, hermano Roberto. Eres siempre al pendiente, gracias. A ver, entonces, ahora sí. Alguien que me Voy, haga favor de darle lectura a Daniel voy, voy, 3. voy. Muy bien, hermano Alfonso, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches y mil disculpas porque falté hace 8 días, pero fue de causa mayor. Entonces dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach y Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Hasta ellos. ahí. ¿Hasta Hasta ahí? ahí. Ese es el 27, ¿sí, verdad? Ni Sí, siquiera olor de fuego tenía, ese es el 27. sí. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano Alfonso, muy amable. El rey llama a los hombres como siervos del Dios Altísimo. Vean que este cambio tan grande, ¿verdad? Este cambio en su lenguaje refleja que aquel quien antes desafió a Dios diciendo, ¿y que Dios los va a librar, verdad? Ahora reconoce que hay una autoridad superior. Cuando los hombres salen del horno, el texto señala que se reúnen las principales autoridades del imperio, los sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros. Y este detalle, pues, no es una casualidad. En el contexto del mundo antiguo, los acontecimientos importantes debían ser presenciados y verificados públicamente, especialmente cuando involucraban autoridad, poder o hechos extraordinarios. La presencia de estos testigos convierte el evento en una evidencia oficial. Cuando un texto, hermanos, da un testimonio tan importante, es porque de verdad no quiere omitir Dios ni un solo detalle, ¿verdad? El fuego, como vemos, no tuvo poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Eso porque, pues, no sé si les ha pasado o han visto cómo el cabello, aunque no lo toque la lumbre, el puritito fuego los hace así como chinitos, ¿verdad? Por eso dice que el cabello de sus cabezas no se había quemado, sus ropas estaban intactas y más aún ni siquiera tenían olor a fuego. En la literatura antigua, describir un hecho con tanta precisión busca eliminar cualquier duda, confirmar la autenticidad del acontecimiento y dejar claro que no había explicación natural posible, asegurando que no fue que sobrevivieron, sino que la intervención de Dios fue completa y perfecta. Y estoy viendo como que se está en cambiarme la, la imagen aquí, así. Aquí está. Así. Me llama la atención, no solamente salieron ilesos, sino que ni siquiera tenían olor a humo. A mí eso me llamó mucho la atención. Es decir, cuando Dios sostiene a sus en medio del fuego, su intervención es tan completa que no solamente guarda del daño, sino que puede llevarnos a salir sin las manos que humanamente serían inevitables por haber pasado por semejante prueba. No sé si ustedes han tenido así una prueba y dijera, no, pues con la mitad de la que te está pasando, yo ya estaría dado después de pasar semejante
Se me hace que es el internet de la hermana porque se sigue cortando. Y se cortó. ¿Sí? Pensé que era el mío. Sí, Y como otra 30 vez se cortó. segundos. Como 30 segundos, algo así pasó más o menos, ¿verdad, hermanos? Te falta poquito la clase, pero hermana Rosy nos escucha. Escucho bien. Yo sí los escucho bien. Ah, no, entonces, no, continúe, a ver, si Dios lo permite, que nos acompañe. Bueno, voy a repetirles lo último, ¿no? Para Dígame. que es la mera aplicación, ¿verdad? Nuestro texto dice que salieron, no solamente nos hace énfasis en que salieron ilesos, sino que ni siquiera tenían olor a humo. Y les comentaba que cuando Dios sostiene a sus hijos en medio del fuego, esa intervención que el Señor hace es tan completa que no solamente pues nos guarda, ¿verdad? De aquel mal que nos hubiera podido haber pasado, sino que nos lleva a salir sin las marcas que humanamente serían inevitables por haber pasado una prueba tan grande. Y no sé si les haya pasado a ustedes que a veces nos pasan cosas que dice la gente, no, a mí me pasa eso, ¿no? Si yo hubiera pasado por lo otro. Con la mitad de lo que tú viviste, pues yo ya estaría, pero sí, bien amargado, ya estaría odiando a tal persona. Yo no, la verdad es que pues el Señor hace una obra tan perfecta que ni siquiera tenemos las marcas que debiéramos tener por haber pasado semejante prueba, por haber caminado por semejante fuego. Y nuestro texto finaliza en los versículos 28 al 30. Si alguien nos hace favor de darle lectura. ¿Sigo leyendo, hermano? Sí, por favor, Perdón. hermanito. Gracias, gracias. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Muchas gracias, hermano. Aquí vemos que la fidelidad de estos hombres no solo impactó su vida personal, sino que impactó todo el sistema que los rodeaba. El mismo rey que antes desafió, ahora reconoce su incomparable poder de Dios, declara su grandeza y establece un decreto a su favor, porque cuando un creyente permanece firme aún en medio del fuego, su testimonio no pasa desapercibido. Hermanos, Dios no solo obra para sostenernos, sino también para darse a conocer a través de nuestra fidelidad. La obediencia en medio de la prueba se convierte en un instrumento para que todas vean quién es nuestro Dios. Aquellos que nos rodean tienen que reconocer que no hay otro Dios que pueda hacer lo que Él hace. Hermanos, hoy hemos visto al Dios que protege en medio del fuego y lo hemos visto como una realidad viva. Un Dios que no siempre evita el horno, pero que jamás abandona a los suyos en medio de él. Si hoy estás atravesando tu propio fuego, recuerda que no está siendo consumido, está siendo sostenido. El Señor Jesús está contigo, dándote paz cuando no hay explicación, fuerza cuando ya no hay más y compañía cuando todo parece oscuro. Así que, hermano, permanece firme y confía. Sigue adelante, porque el Dios que te llamó es el mismo Dios que camina contigo en medio del fuego y Él nunca pierde el control. Así que esta noche, hermanos, yo los invito a que reflexionemos en Salmos 34:19, que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ay, pues ya terminamos esta parte. Espero que no nos abandone el internet. A ver, ahí está. A ver, aquí. Acá estoy yo. Ay, mira, ahí está mi hermano Arturito, hermano, bienvenido, hermano José Calles también, bienvenido, y a todos les doy una cordial bienvenida. Vamos a ahora. Yo también, igual que Alfonso, disculpen que no haya
he estado en la clase pasada, pero el ministerio no, pues no me dejaba, pero aquí estamos tomando la clase, por la gloria. Y Bien. hermana, y no era que andaban conmigo tampoco. Yo creo que, ándale, esa es la verdad, esa es la mera verdad. Se me fueron Gaby, hermano Alfonso, al único que no invitaron, Arturito al también. hermano Marquitos Conde. Marquitos Conte también. Amén, amén. Bueno, vamos a la pregunta número 1. Dice, ¿alguna vez te has sentido diferente por mantener tus convicciones? Si alguien nos hace favor de compartir su respuesta. ¿Alguna vez te has sentido diferente por mantener tus convicciones? Bueno, a veces sí, ¿verdad? Pero también es que a veces, ¿verdad? Eh, mantenemos nuestras convicciones y decimos, ay, pero cómo quisiera, pero pues ya no quiero, ¿verdad? Adelante, hermano Roberto. Digo, yo voy a dar un testimonio también, porque por eso también tuve un problema bueno, con un hermano mío, ¿verdad? O sea, sí he vivido momentos donde tal vez mantener mis convicciones me hizo sentir diferente, o a veces incluso hasta aislado de algunas personas. Cuando uno se entrega a Cristo de corazón, muchas personas que se llaman amigos se alejan de uno. Y bueno, no sé si algunos pues eran de tragos o de algo así, de mesa de traguitos, esos son los primeros que se alejan de uno. Sí, antes sí andaban con uno, pero ya después, como los invitaba a uno y todo eso, pero ya después no aparecen, ¿verdad? Había un señor, ¿verdad? Que es el testimonio, Manuel Barquero, un amigo de tragos de mi parte de la familia también, que es lo más duro. Me dijo que, o sea, él siempre había pensado que yo era demasiado inteligente, ¿verdad? Siempre, me tenía, pero bueno, ridísimo, ¿ah? Que si me soltaba, imagínese. Pero resulta ¿No que lo como, soltó? sí, como me iba a ser evangélico, me dijo, ¿cómo se va a ser usted evangélico y negar a la Virgen? Pues, entonces o sea, le dije que yo respetaba a María, que era una mujer santa y limpia, digna de seguir, el ejemplo de ella, o sea, todo, o sea, por lo cual fue escogida por Dios, por algo fue escogida, porque era una mujer santa, pero nunca me dejó explicarle, era que no. Y resulta que, o sea, yo siempre había sido una persona muy capacitada y para él, ¿verdad? Pero ese día me transformé, yo creo que en la persona más tonta de su vida, ¿verdad? Bueno. Pero lo que sí me extrañaba, digamos, era que casi toda una vida me había dado pues un reconocimiento como una persona pues que inteligente, que capaz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me daba la oportunidad de explicarle bien? Si es inteligente, puede ser que él estuviera equivocado, no, ese día no. O sea, ya que para él nunca, o sea, yo me había equivocado, eso es qué raro, ¿verdad? Dice uno, no entiende uno, ¿verdad? Ahí donde uno, pues, dice uno, qué raro, o sea, la convicción de uno, o sea, no entiendo. Mira, la respuesta fue, no, usted está equivocado y no me dio la oportunidad de explicarle por ningún lado. No, no, y no pude, y qué duro, ¿verdad? O sea, yo te estaba, pues, como le digo, me dolió mucho, pero mantuve siempre mi criterio, no me fui hacia el otro lado. En esos momentos descubrí que la fidelidad a Dios vale más que la aprobación de las personas, definitivamente. Claro. Porque hay un ejemplo, ahí está, ahí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ah? No fueron diferentes por rebeldes, sino por fieles. De diferencia nace la lealtad a Dios, pero que es difícil mantenerse, definitivamente, sí. Gracias. Sí, muchas gracias por este comentario, hermano Roberto, después mi hermano Alfonso y después mi hermano Arturito. Sí, efectivamente, pues, y ahí ese comentario que le hicieron a usted pega muy duro porque pega en la valía personal, ¿no? No, yo que creí que usted era, pero el mero efectivazo, y ya lo estoy viendo que ahora, mire con qué me salió. O sea, pega, ¿verdad? Pero pues, ¿de qué le sirviere al hombre si gana el mundo y pierde su vida? ¿Verdad? Entonces, pues, gracias a Dios que nos llamó y que nos fortalece. Gracias por este testimonio lindo, hermano Roberto. Adelante, mi hermano Alfonso y después mi hermano Arturito. Y buenas noches, Buenas noches. doctora. Es algo similar, a lo que dijo el hermano Roberto, porque yo en mi trabajo, cuando era jefe de departamento de Walmart, aquí en Uruapan, este, pues
le doy el mensaje a una persona homosexual, era uno de mis auxiliares. Entonces, pues yo le di el mensaje, el muchacho me oyó, yo pensé pues que me había oído, bueno, se prestó para oírme, pero nunca pensé que fuera Recursos Humanos a acusarme. Oh, wow. Sí, y así bueno, pues ya ahora sí que la de Recursos Humanos pues habló conmigo, ¿no? Y casi casi peor que un insulto, ¿no? Lo tomó él. Entonces yo la verdad, yo dije, no, wow, le digo, oiga, pero es que yo no, ni siquiera lo insulté ni nada. No, pero es que no le digas eso. Y yo dije, wow, señor, pues qué pena, ¿no? O sea, pues sí, me quedé así, me sentí, ay, ¿cómo le diré? Pues sorprendido, ¿no? O sea, yo dije, ¿por qué lo tomó tan mal si yo nunca, ni siquiera lo ofendí, ni siquiera yo, nada más le dije, Cristo te ama y, pero lo que fue las buenas nuevas. Claro. Y sí, realmente, pues sí, no sé si ahora con lo de la pandemia, el joven, haya fallecido, no, porque ya no lo volví a ver, ¿no? Ni supe de él, ni he sabido de él. Ajá, entonces sí, sí, es algo que pues me quedé yo así de, ahora sí que como decimos, ¿no? De a seis por la situación que se presentó. Ese sería mi testimonio, doctora. No, pues bien rico el testimonio, porque fíjese, hermano, que a veces, y eso que no le dijo, te vas a ir al infierno, porque, pues no, ¿verdad? O sea, usted nada más No, 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 presentó el nunca. evangelio y se acabó, pero algo sucedió en él, algo iluminó su oscuridad, ¿verdad? Como nos pasa Sí, mucho, sí, y sí, pues lo llevó a sentirse, pues, confrontado a tal grado que fue y acusó, ¿verdad? Pero sí, qué bonito saber que, pues, aunque otros nos rechacen o tengamos alguna consecuencia, ¿verdad? Dios no desecha nuestra obediencia, ¿no? Entonces, pues ella compartió, si ya está en la presencia del Señor y dijo no, imagínense, allá sí, sí, llegando le pasaron, ándale, mira, aquí está Alfonso diciéndote que qué rollo si tú, mira, cómo te portaste. No fue por sí. ignorancia, porque el Evangelio te fue presentado. Bueno, muchas gracias, hermano. Adelante, mi hermano Arturito. Sí, amén. Buenas noches a ¿Y todos. Dios les está bendiga. Gaby? No, está ocupada también, ha estado muy ocupada, Bueno, pero me le das aquí un está. abracito. Gracias. Aquí está su servidor y pues igual que Alfonso, Alfonso me ha de entender, me ha de entender. Yo fui tra- trainee de gerencia en varias tiendas. Entré como rotulista, pero eh, llegué hasta trainee y y pues estuve en Plaza Oriente, en Villacuapa y en Tláhuac. Eh, eh, Sufrí bullying muchas veces por lo mismo, pero a lo que voy es esto, por cuestiones familiares y por cuestiones económicas, yo me fui a Estados Unidos año y medio. Todo fue con papeles legal y pues allá me compartían mucho del Evangelio. Cuando regreso aquí, pues traigo ya la semillita que está germinando y pues aquí es donde decido recibir al Señor. Pero ¿qué pasa? Creo que es con lo que nos topamos siempre, en esa cuestión de que nos sentimos diferente y queremos mantener nuestras convicciones, es con la familia. Desde ahí empezamos a sufrir todos, creo. Te Y paraste pues en los callos, hermano. sí, sí, sí. Y entonces, y en mi familia fue así. Traía yo mi Biblia en la mano, tra- traía yo mi Biblia en la mano y me dijeron, insultando a la Biblia, o dejas eso o te olvidas de nosotros. Y, y yo con toda convicción dije,
Yo, yo prefiero a mi Señor. Y, y pues fui rechazado por todo, absolutamente toda la familia, hasta por sobrinos, todo ese tiempo viví en la calle, o sea, es un testimonio, Wow. viví en la calle sin hogar, sin trabajo, o sí llegaba a colocarme como promotor, pero viviendo, viviendo en la calle, y así fue como conocí a Gaby, yo viviendo en la calle, entonces, wow, Wow. la, la, mu- la mu- ella siendo hija de familia, entonces, wow, o Wow. sea, el, el Señor, pues me dio ahí el regalo de la pareja idónea, y para no hacerse las largas, eh, yo seguí en el Señor, encontré otra familia en Cristo Jesús, que hasta Amén. el día de hoy, o sea, es una familia fuerte, consolidada, no somos, familia sanguínea, pero somos familia espiritual y ministerial, y pues, años atrás, hace como, les estoy hablando de esto hace como 26 años. Hace como 4 años, toda mi familia me mandó a llamar, y como, wow, y como José el Soñador, pues todos me recibieron, y les di, palabra, y, y me pidieron que les compartiera. Eh, Wow. Eso fue grande, y pues aquí seguimos. Hay lucha de repente con la familia política, con la familia de mi esposa Gaby, pero aquí estamos sirviendo al Señor, y como, y como he escuchado a mi pastor, si unos no nos quieren, otros nos aman mucho. Exactamente. Amén. Gloria al Señor. Y sobre todo que nos ama el Señor. Ese es mi testimonio. Híjole, qué testimonio bien bonito porque lo perdiste todo, hermano, lo perdiste todo, pero ganaste más de lo que perdiste. Y sí, es Amén. bien bonito sentir como ese abrazo que nos da el Señor, ese amor a través de los hermanos y pues sí, dice uno, pues no me importa, no me importa. Yo también, justamente mi mamá, cuando yo conocí del Señor, un día llegó a mi consultorio y ahí pues yo tenía una imagen ahí de San Juditas, porque yo era súper devota de San Juditas y lo tenía ahí bien plantado y llega mi mamá y me encontró leyendo la Biblia. Este, y que me va diciendo, ay, ¿cómo que estás leyendo la Biblia? Pero como si estuviera leyendo quién sabe qué. Ay, ¿cómo que estás leyendo la Biblia? A ver, ¿dónde te hincas a rezar? Y le dije, pues, el Señor está en todos lados, ¿no? ¿Qué es qué? Pues donde caiga mi hijo. No, 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 ¿dónde está San Juditas? ¿Dónde está San Juditas? Y yo, pues no, aquí no está San Juditas. Yo le oro al Señor. No vas a salir con que te cambies de religión. Mira, tú te cambias de religión y hasta ahí tuviste madre. Así, esas palabras así bien feas me dijo. Hasta ahí tuviste madre. Yo dije, ¡újule! Pues ya estuvo que ya no tuve. Pero la verdad es que el Señor, el Señor se ha manifestado tan bonito en mi vida, ha sido tan fiel, tan hermoso, que pues se siente uno hasta como que consolado, ¿verdad? En esas circunstancias. Y ahí en Mateo 5:12 dice, Ash, aquí está. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, Mateo 5:11 al 12 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Así es de que, pues qué bonitas palabras nos da el Señor, ¿verdad? Para esas personas que apenas están conociendo del Señor y están en persecución, bueno, pues el Señor nos da palabras de mí. Bueno, pues vamos a la pregunta número 2 que dice, ¿qué haces normalmente cuando sientes miedo o presión emocional? Ya estamos ahí en medio de la prueba. ¿Qué haces? Hermana, ¿puedo opinar de la pregunta una? Es que Sí, no sé cómo Sofía. levantar la manita. No te Este, preocupes, mira, cuando sea así, di hermana, 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 y ya. ok. Bueno, en mi trabajo, hermana, la diferencia, bueno, no es que me hagan el mal, pero es como estos jóvenes que leímos, ¿verdad? Que la decisión de no contaminarme
porque pues de borrachitos y borrachitas, todos. A un compañero siempre me andaba insistiendo porque había una compañera que decía que era cristiana y cuando yo soy encargado de un grupo de promotores, ¿verdad? Ellos salen a vender y luego cuando yo iba con ellos me ofrecían que por el calor, ¿verdad? Vamos al Oxxo a comprar unas cervezas. Decía, no, pues yo no tomo. ¿Pero por qué? ¿Nomás porque va a la iglesia? No, si mire tal persona, me decían el nombre de la muchacha. Ella dice, no, nomás una para el calor Ah, yo, y se la aceptaba. Entonces yo, no, ¿verdad? Ni para el calor, no, le digo yo no tomo ni nada y yo respeto, pero no, no. Entonces, es complicado el ambiente ahí en el sentido de que todos, o sea, hombres y mujeres, y tú tienes que estar firme en tus convicciones para decir no. Eso quería comentar. sí, es que se pone, pero tremenda la presión, se pone tremenda y en todos, yo digo que pues no hay para un vicio así como no hay ¿cómo se dirá? Pues no hay limitación, ¿no? Ya es así como de que, pues, que porque hace calor, que porque hace frío, que porque es el cumpleaños de quién sabe quién, y no, 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 no. Sí, es una presión muy, muy intensa. Y ándale, y ya te hiciste tonta y que no sé qué, que hasta hay un montón de dichos, se te va a saber a vidrio. Bueno, una de cosas que uno podría escribir hasta un libro de todas las cosas que escucha, ¿verdad? Pero pues, eh, qué duro, ¿no? Porque no entienden, no entienden. Y dicen que respetan quién sabe qué tanto, ¿no? Que ellos respetan, no, si tal persona es homosexual, yo lo respeto, pero si eres hijo de Dios, no te respetan, te cargan, pero sí, la mano durísima. Bueno, la pregunta número 2 dice, ¿qué haces normalmente cuando sientes miedo o presión emocional? ¿Qué es lo que haces? Adelante, hermano Roberto. Bueno, en mi caso, digamos, cuando siento mi opresión, lo que hago es que trato de tenerme. Cuento a veces hasta 10, ¿verdad? Eso sí, me pongo a orar y recordar quién está conmigo, porque eso es lo que más me ayuda, ¿verdad? A veces, a pesar de eso, estoy orando, a veces sigo temblando por dentro, ¿verdad? Que uno es humano, pero la presencia de Dios me ayuda, digamos, a mantenerme firme. Si nos ponemos a pensar, digamos, Sadrach, Mesach y Abednego, no negaron que el horno era real, ellos lo estaban viendo, porque me imagino que hasta al acercarse se sentía el calor, un calor pero ¿Cómo increíble, no? ¿verdad? Como en las panaderías, ¿verdad? Que hay hornos, no sé si alguien entró a Sí. una panadería y siente uno, bueno, aquello. O sea, no sé si tenía, ese horno tenía leña, otro material, digamos, que ayudaba a elevar el fuego y sonaba más. Entonces, cuando ustedes han visto cuando hacen algo con carbón o leña, que hasta que suena aquello, imagínense, eso más bien le debilita la fe a uno, donde hay ese escándalo. Pero simplemente decidieron confiar en un Dios más real que el fuego. ¿Ah? O sea, y eso es un testimonio que, bueno, Tremendo. increíble, ¿verdad? Sí, amén. Sí, hermano Roberto, es que yo también me puse así a pensar y dije, ay, no, pues guau, mano, pues si lo pusieron a tal que nada más de acercarse a aventarlos, los otros se prendieron y pues dice uno, ¿cómo es posible, verdad? Y ellos estaban viendo, o sea, ellos ya lo sabían, o sea, ellos dijeron, no hincarnos, no poner rostro a tierra, nos va a llevar a la muerte, pues no nos importa. Y como dijeron, y si no nos salva, sí, a veces es así, que nos tocan unas en las que ya estamos viendo que nos llega el agua a los aparejos, pero la verdad el Señor nos sostiene y nos da valor. Muchas gracias, hermano Roberto, muy amable, qué lindo comentario. Hermano Alfonso y después mi hermana Maggie. Y hermana, sí, doctora, pues normalmente cuando uno se siente atacado espiritualmente, pues realmente uno, pues mis recursos son los cantos. Ay, Empiezo a cantar, a cantar, a cantar, las oraciones, aunque uno vaya caminando, porque muchas veces, en una ocasión, ahí en el Walmart de Iztapaluca, tenía un gerente que se apellidaba de la Rosa, pero era muy tremendo. Y me acuerdo que esa vez iba a salir yo de vacaciones
era un sábado, y le llevo la hoja para que me firmaran y me dice, sí, ahorita te la firmo, nada más te voy a revisar todos los pasillos, que no tengas huecos ni nada, que todo esté limpio. Y el recorrido me lo hace a las 2 de la tarde cuando estaba el Walmart súper lleno. Yo dije, Dios mío, Señor, ¿no? Pues empecé a clamar, ¿no? Y empezó el recorrido, ¿no? Ya tenía yo todo señalizado, ya todo bien, bien. No, pues gracias a Dios recorrió el departamento y no todo bien. Y de repente llega una exhibición que nosotros le llamamos cabeceras, que es al finalizar de cada pasillo hay exhibiciones, a la entrada de los pasillos o salida de los pasillos. Y esa cabecera me acuerdo que era un cochinero, ¿no? Por decirlo, o sea, pues no tenía ni pie ni cabeza. Eh, las etiquetas no correspondían, los artículos yo creo que era que la gente pasaba y los aventaba. No, y empezó este gerente a decirme de cosas, ¿no? Y pues yo calladito, y de repente me dice, pero dime algo, no te quedes callado, contéstame. Pues, la verdad, jefe, le digo, pues la cabecera o la exhibición no es mía, le digo, es de el otro departamento. No, pues como era güero el señor, pues se puso rojo, verde, amarillo, azul. Era un arco iris. No, Alfonso, discúlpame. Bueno, y ya le di la hoja y rápido que me firma, no, ya vete, vete ya, descansa, nos vemos aquí. Y no, pues yo, agradecido con Dios, ¿no? Dios, gracias, Dios mío, porque realmente yo sentía algo dentro de mí que me decía, no contestes, déjalo que se desahogue y ya dile que eso no es tuyo. Y no, pues yo le di gracias a Dios y ya cuando regresé de vacaciones, igual le di gracias a Dios porque ya no estaba él, lo habían cambiado. Entonces, pues Dios se ve la mano de Dios que realmente cuando uno clama y realmente cuando uno está conectado con su presencia, pues Él nos respalda, ¿sí? Claro. No, pues un testimonio muy, muy poderoso, ¿verdad? Que nos hace ver a Dios en medio del fuego, ¿no? Y que también toma control de nosotros, porque nosotros, uy, de querer, que no quisiera, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí, sin embargo, Él nos hace hacer cosas que hasta son, pues, contrarias a como nosotros fuimos en aquel tiempo, ¿no? En nuestros ayeres. Pero pues Él nos va dando, nos va moldeando, va haciendo cosas en nosotros, nos va restaurando, nos va dando una nueva identidad en Él. Y gloria a su nombre porque Él lo hace. Gracias, hermano. Y adelante mi hermana Maye, que bajó su manita. No sé si todavía ande por ahí o qué. Sí, aquí estoy. A ver, Maye, dinos. Sí, bueno, como dijo el hermano Roberto, uno tiene que orar para no caer Así y es. pedir perdón para estar bien con Dios, ¿verdad? Nuestra relación con Él. Y lo más doloroso es cuando uno es atacado por nuestra propia familia, ¿verdad? La familia de uno. Es muy doloroso porque ahí es donde uno le pide a Dios que le dé paz y que le dé sabiduría, ¿verdad? Y que le dé esa madurez, porque para no caer, ¿verdad? Para no caer espiritualmente, estar maduros para no caer, ¿verdad? Porque son palabras muy dolidas, muy duras, porque la misma familia lo le hace ver a uno como que si usted, desde que usted se convirtió, usted se volvió más tonta, ya usted no es la misma de antes y todo eso, ¿verdad? Aparte de eso, pues que a veces los hijos de uno le prohíben que tal vez uno le hable a los nietos de la palabra de Dios, porque que eso no le gusta a mi esposa, que usted le esté hablando cosas de Dios a mis hijos. Y cuando ellos se enojan con uno, cuando mi nuera se enojó conmigo, me llamó por teléfono y me gritó un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo no le contesté, yo nada más le escuché, no le tiré el teléfono, a pesar de todas las cosas tremendas que me decía, y ella siempre me sacó decir, sí, qué ganas de que, qué vergüenza de que todo el mundo sepa que la abuela de mi nieta fuera cristiana y que aparte de eso, que era una vergüenza que me vieran con la Biblia debajo del brazo. Entonces ella empezó a hablar muchas cosas hirientes, ¿verdad? Y sinceramente yo estaba llena de la paz de Dios porque esas cosas hieren mucho. Claro. Y,
Y entonces yo le escuché y ella me dijo hasta lo que iba a morir y después me tiró el teléfono. Y yo me quedé así inmóvil y yo dije, Señor, yo la perdono, no tengo ningún rencor contra ella porque sería hipócrita, pero yo dije, Señor, yo no tengo ningún rencor con ella, más bien lo que tenía era misericordia por ella, ¿verdad? Son cosas que hieren bastante y muchas cosas, porque la misma familia uno lo va poniendo que usted es un fanático, usted es una religiosa. El día de mañana, cuando usted necesite ayuda, vaya, dígale a sus hermanos de la iglesia a ver si le pueden ayudar y que esto y que el otro. Y entonces son heridas y son ataques y son ataques y son ataques que uno se queda pensando, Dios, yo sinceramente, entonces, ¿qué hace uno? Yo, pidiéndole sabiduría a Dios, yo lo que hago es, yo sigo orando por ellos, sigo orando para que el Señor me los bendiga, para que el Señor me los prospere, me los guarde y no tener ningún rencor, más bien al contrario, tener misericordia para ellos, Señor, tráelos con lazos de amor. Y son cosas que yo ni le restrego, ni nada, ni les digo nada, solamente yo estoy confiando solamente en mi Señor. Pero verdaderamente eso es doloroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su propia familia y a veces uno se siente como, ya cuando uno va más para viejo, como que ya está vieja, ya. Ah, sí, sí, solo ahí, vaya, busque al Señor, muérase ahí en el Señor. Ah, sí, 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 vaya, vaya. Ya uno es como un estorbo, como algo que verdaderamente uno se siente así. Pero yo digo, bueno, Señor, la verdad es que lo único que te pido es por ellos y seguir orando por ellos, nada más. Amén. Pues mira, Maye, tú pusiste dos puntos bien bonitos. Primero la oración, ¿verdad? Orar al Señor. Y pues la otra es la contrición, ponerse a cuentas con el Señor. Primero decir, híjole, como que si hubo algo ahí, ¿verdad? Como que hubo algo. Y Señor, mira, perdóname porque yo, la verdad sí me dio coraje, no sé, el sentimiento que hayas tenido, me sentí dolida, me sentí ofendida, me dio coraje, lo que haya sido, pero ponerse a cuentas. Y es que como bien dices, ¿no? La familia nos duele mucho porque son ese lugar donde debiéramos sentirnos cobijados, seguros, confiados, y luego, ¡pum!, se te dan el volteón y es donde más mal te sientes, pero qué bonito que aunque la familia nos haga cosas que a veces nos duelen, pues el Señor nos sostiene dándonos paz, ¿verdad? Dándonos paz, mostrándonos, redirigiéndonos, volviendo nuestros ojos a Él. Y pues sí, efectivamente, pero mira, qué bueno que tú sigas orando, porque si Dios va a salvar y tú sigues intercediendo por tus nietos y Dios piensa salvarlos, a lo mejor no va a ser por tu boca que conozcan del Señor, sino por la boca de alguien más. Y van a llegar a los pies de Cristo, porque para el Señor no hay imposibles. Entonces, tú estás haciendo lo que te corresponde, que es orar, ponerte en la brecha e interceder por ellos. Gracias, Maya, por este comentario bien nutrido. Y fíjense, cuando nos sentimos así, bien presionados, bien juzgados, bien de todo, ¿verdad? El Señor nos dice algo, bien bonito. Ah, ya tenía aquí el versículo, pero me salió un comercial y pues aquí lo tengo. Dice, Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En la NTV dice, pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Dios cuida de ustedes. Entonces, todo eso que uno a veces dice, híjole, pues que es mi familia, son mis nietecitos lindos, me duelen. Bueno, Dios tiene cuidado de ellos. Y vamos a la pregunta número 3 que dice, ¿qué persona ha sido para ti un ejemplo de firmeza espiritual y por qué? Adelante, hermano Roberto. Ay, hermanito, disculpe, pero es que, bueno, es que este testimonio tengo que darlo, porque este señor estuvo, bueno, más de un año con cáncer y viera cómo, bueno, fue un desierto increíble. Don Alexis Meneses, un hermano como de 70 años de edad, bueno, ahí le dio cáncer, estuvo al borde de la muerte, pero nunca dejó de darle la honra y la gloria a Dios. Viera que, bueno, eso sí que me anima. Y siempre pidió oración en muchos grupos y fue sanado, fue sanado. Y los Oh, médicos quedaron, sí, los médicos quedaron sorprendidos al darse cuenta que estaba sano. Mira qué cosa más increíble. Eso fue, bueno, un fiestón que se hizo. A pesar de aquel desierto que atravesó, vino la paz.
pero aproximadamente en unos meses después, su esposa apareció también con cáncer. Imagínense qué Ay, cosa más. E inició otro nuevo camino por el desierto, hermanos, que lleno de angustias y sufrimientos, porque era como sufría. Ya que este señor don Alexis, tal vez la amaba, tal vez más que a sí mismo, y era como la quería a ella, él a ella. Pero Dios se la llevó, se la llevó. Este hombre lloraba como un chiquito, o sea, parece un chiquito abandonado en la calle sin sustento. Pero bueno, Dios hizo otro milagro que él, a los 70 años, imagínense que lo llenó de fortaleza y paz y además llenó ese vacío que tiene en su corazón. Él siempre, bueno, había querido mucho el periodismo y no va a creer de que se le apareció un puesto de periodista. ay, el Señor tan ¿Qué cosa, lindo. pero es que qué cosa más increíble? Y eso, claro, lo mantiene hoy en día ocupado, ayuda a muchas personas, anda para arriba y para abajo, y siempre alabando al Señor y ocupa también ahí esos espacios para alabar al Señor, ¿verdad? O sea, yo digo, tenía que dar este testimonio, porque, digamos, yo he visto firmeza espiritual en personas que, digamos, que han pasado por pruebas fuertes y aún así permanecen fieles. O sea, su vida me enseña que la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando mantenerse firme tiene un costo. Ahí es donde uno se da cuenta de la verdad. O sea, no olvidemos que la firmeza inspira. Claro. Podemos ver el ejemplo de la fidelidad de esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué causó la fidelidad? Un impacto. ¿En qué? En todo un imperio entero. Un imperio, ¿no era así? Entonces, qué bonito ese testimonio y tenía que darlo. Me disculpa porque, bueno, hablo No, mucho. al Dios la contrario, pues bendiga. este es el momento de darlo todo, todo tipo de testimonio. Pero mire, hermano Roberto, pues me llaman tanto la atención este hombre, Alexis, Dios lo bendiga, porque pues eso es un testimonio de que Dios lo recuperó del cáncer, ¿verdad? Y luego se lleva a su esposa, que era su adoración, ¿verdad? Un amor muy profundo y pues el Señor se lo lleva, pero el Señor le da la oportunidad de llorarle, de, pues de despedirla, ¿verdad? Y después le dice, como le dijo Elías, levántate y anda porque largo camino te resta. Y le da un nuevo llamado. Y en ese nuevo camino del periodismo el Señor lo usa para bendecir a mucha gente. Entonces, no, son testimonios que vemos a nuestro Dios bien cercano, bien amoroso, siempre cuidando de nosotros, siempre levantándonos, siempre redirigiéndonos y eso nos llena de mucho ánimo a todos. Muchas gracias, hermano Roberto. Eh, ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Yo también tengo un testimonio de una persona que de verdad para mí es un ejemplo de firmeza espiritual y es mi hermana Sol. Mi hermana Sol, su hijo lamentablemente murió por suicidio. Fue un impacto tremendo. El niño, bueno, el joven, era un jovencito, pues había recién terminado su carrera, estaba pues ya comenzando a vivir solo, le apoyaba mucho en el negocio familiar que tiene. Lamentablemente murió por suicidio. En el tiempo que eso sucedió, fue el mismo tiempo que yo estaba pasando por aquellas pruebas espantosas que les comenté la clase pasada. Y pues yo estaba pero bien abatida, porque yo decía, ay, no, Señor, no sé qué voy a hacer, me está pasando ahorita de todo a mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo seguía bien firme, pero yo dije, es que la prueba que está pasando mi hermana Sol, porque fue súper sabido, es más, en la iglesia se dio el adiós de cuerpo presente al hermano, a su hijito, entonces pues nos impactó a todos mucho, ¿no? Ver a una mamá que pierde un hijo es una cosa impactante, ¿no? Entonces, híjole, y yo la veía, ese domingo, yo llegué, pero abatida porque me habían robado una cantidad de dinero, pues que había vendido una camioneta y me había sido robado todo el dinero adentro de mi casa, cerrada. Entonces, híjole, yo llegué con esa frustración y justo enfrente de mí se estaba sentada la familia de mi hermana Sol, su esposo y su hija, que le sobreviven, ¿verdad? Y yo la vi levantar sus manos y adorar a Dios y cantar las alabanzas con las lágrimas así. Y para mí yo dije, Señor, tú le estás dando fuerza a mi hermana. ¿Sabes qué? Fortalécela, porque lo que está pasando está tremendo.
y dame fuerza a mí también. Pero a mí me fue de inspiración y la veo persistir en su fe, la veo servir a Dios, la veo llevar el ministerio, la veo darle palabras de ánimo a otras personas. Incluso yo di una clase bueno, un curso para adolescentes y jóvenes y junto con sus padres, que era precisamente sobre eso, sobre el suicidio. Y yo le dije, híjole, es que yo me acerqué a ella porque ella estaba tomando la clase junto con su hija. Y le dije, yo voy a hablar pues, del suicidio, pues lo que representa, ¿verdad? Los ojos de Dios. Y ella me dijo, háblalo con libertad, porque yo no quiero que ninguna mamá viva lo que yo vivo. Entonces para mí fue un testimonio así bien contundente y su ejemplo me anima mucho, ¿verdad? Ver a una persona pasar por el fuego de semejante manera y ver cómo Cristo la acompaña, la fortalece y la hace levantar sus manos para darle gloria a su nombre, son cosas que llenan de ánimo. Adelante, Maggie. Sí, pastora, uno cosas como mujeres, ¿verdad? Y como madres que somos, uno admira la fe que tienen esas mamás, porque esta muchacha, Rosy, se llama Rosy, ella tenía 4 hijos, es la esposa del hermano de mi esposo, ¿verdad? Y yo no estaba en el evangelio todavía, ella sí. Y entonces ella primeramente se le murió el niño que venía de la escuela, el chiquito estaba jugando y se cayó del bus y aparentemente el bus le estripó la cabeza. Ella, pero totalmente tuvieron que sedarla porque perdió el control, es algo impactante que yo me asusté y yo la acompañé en el momento tan doloroso que ella estaba pasando y yo no me, ¿cómo le explicara? Yo como madre no quisiera estar en la posición de ella, ¿verdad? Y bueno, pasaron los años y la otra hija, la mayor, ya estaba casada y aparentemente le dio cáncer en el pulmón. Y resulta que ella le cantaba y le alababa al Señor en la iglesia, ella era cantora, y el Señor hizo un milagro en ella, tuvo otro chiquito, ya tenía 3 con y el Señor le permitió ver ese niño, el último, pero ya ella estaba cansada y ella decía que ya ella quería descansar porque ya no aguantaba, el cáncer le volvió, perdió esa hija, la mayor. Entonces, yo digo y yo se lo dije a ella, no para que se gloríe ni nada, yo le dije, vea, Rocío, le voy a ser sincera, con solo el hecho que usted perdió 2 hijos, oiga, 2 hijos, y que verdaderamente usted todavía está y permanece en la fe y que siempre busca al Señor y trata de buscar lo mejor al Señor, ella nunca lo olvida porque uno como madre nunca olvida a sus hijos, nunca, pueden pasar años y años y es algo, yo no lo puedo experimentar, pero yo veo en ella que ella tiene todos los retratos de sus hijos y de todo y permanecen y ya han pasado ya años, ya ella es mayor, adulta y ella todavía está permaneciendo en el Señor. Entonces yo digo, Señor, de veras qué tremendo, porque tú es el que le das las fuerzas, la fortaleza y la paz para que siga adelante, ¿verdad? Y ella sigue y ella dice que el día de mañana, cuando ella llegue a los pies de Cristo, ella deseara ver a sus hijos allá, los que verdaderamente ya no están con ella. Maggie, mira, fíjate, dice uno qué historias, ¿verdad? Primero vimos a 3 siervos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, siendo fieles a Dios y siendo llevados al horno de fuego y en medio del fuego disfrutar de la presencia de Cristo sosteniéndolos y que ni siquiera olor a humo sacaron, ¿verdad? Y ahora vemos a Alexis, vemos a Rosy, vemos a Sol, que son siervos del Dios Altísimo, que pasaron por pruebas de fuego y el Señor sosteniéndolos. Qué ánimo nos da saber
que en medio de esas pruebas tan duras, el Señor está con nosotros y que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, gloria a su nombre y qué bonito que Dios nos hable en semejante manera. Así es de que, pues hermanitos queridos, muchas gracias por acompañarnos esta noche y vamos a despedir esta clase a través de una oración. Para eso le voy a pedir a mi hermanita Susi Quintanilla si nos hace favor de despedirnos con una oración. Claro que sí, hermana. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuánto te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros en todo tiempo, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, porque son reales y verdaderas, Padre, y podemos experimentarlo en nuestra vida de diferente manera, Señor. Gracias por la hermana Rosy, Señor, por este estudio, Padre, porque cada día, Señor, tú nos confirmas tu amor por medio de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica cada día lo que aprendemos, Señor, al escudriñar tu palabra, a vivirla, Señor, tu palabra, hacerla realidad en nuestras vidas, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos estado en este estudio, Señor, porque creo que ha sido de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque todavía, Señor, nos tienes en tus propósitos, Señor, y tus misericordias siguen siendo nuevas cada mañana, Padre. Te doy las gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.